Vamos a recibir entonces ahora al el abogado Rafael Linares. Sí. Amigo de Gómez. Director de comunicaciones. Va a empezar. Por Dios. Pero déjame presentarlo, papá. Claro. ¿Verdad? No, pero Ronnie Director es de el que comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano. Además de eso, aspira a la Secretaría General del Partido Revolucionario Dominicano. Señor Rafael Linares, en un flow americano. Sí, un afroamericano. Desde que entró ahí. Yo voy a comenzar el programa. Así mismo como cuando yo entré aquí, digo, pero yo pienso allá afuera, yo me la voy a comer. Porque ahí, cuando veo esta playa de periodistas, comunicadores, digo, no, pero espérate, Estamos esperando armado. esto es juego a grande liga, tengo que tener cuidado. Voy a comenzar. Antes de la parte partidaria, Linares es un hombre que en las redes sociales ha escrito mucho respecto a lo que ha pasado con el diputado preso en Miami. Sí. Y ha dado información. ¿En qué va ese caso del diputado Gutiérrez? Miguel Gutiérrez. Bueno, el caso podríamos decir que el del narcotráfico, Sí. o sea, la acusación de narcotráfico, se encuentra en un limbo jurídico. ¿Por qué limbo jurídico? Porque cuando la DEA le apresa en un aeropuerto en Miami, en la jurisdicción norteamericana, le conocen los cargos en las primeras 48 horas, luego lo envían a una cárcel federal y entonces él comienza a manifestar una serie de trastornos, no, una serie de conductas que fueron evaluadas por un médico competente a raíz de una moción que presentó su abogado, porque la persona manifestaba, o sea, cosas increíbles. Se quería quitar la vida, allá yo soy diputado, allá decía yo soy diputado, yo tengo inmunidad, a mí no me pueden someter, y ya para terminar ya dando por un hecho que la evaluación era necesaria, fue que comió materia fecal. Sí. O sea, todos estos elementos llevaron a que sus abogados en Miami sometieran una moción para verificar el estado mental, y efectivamente un juez federal de los Estados Unidos, una corte de Miami, estableció que él no está competente para afrontar el juicio por narcotráfico. Pero se sanó para pedir que le pagaran. Entonces, tuvo un momento de lucidez. Esas son de las cosas que uno se pregunta. Pero que luego entonces de esa sentencia se envió a un hospital psiquiátrico. O sea, autorizado por una corte, y en la propia decisión que toma el juez dice, se va a evaluar periódicamente y se va a para determinar si esa persona está competente para afrontar el juicio. Entonces, hemos visto aquí, para entrar a la parte que usted dice, hemos visto aquí que el hombre está loco allá, pero está acuerdo aquí, para, por ejemplo, demandó a Miki López, que yo siempre digo como abogado que la defensa técnica de Miki López falló. Porque pienso que con la homologación, sí, pero que tú tienes una sentencia que te declara incompetente para afrontar un juicio en Estados Unidos. Exacto. Se supone que el que sabe de homologación, de todo lo que es un proceso, tú lo sometes como defensa técnica. Si un tribunal dominicano lo quiere hacer bien, y si no lo quiere hacer, pero ya por lo menos hiciste la diligencia jurídica. Entonces él le gana a Miki López una querella, y a Miki López lo condenan a 5 millones de pesos. Cabe destacar que Miki López tiene una acusación por narcotráfico en la República Dominicana. Es decir, entre narcos TVA y más del PRM. Entonces, aquí entonces vemos la semana pasada que él demanda a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados 2.600.000 hay que darle en caso de que fallen. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Más lo que puedan cargar. ¿Por qué es la ausencia? Es para que ustedes vean la irresponsabilidad. Podríamos decir de un gobierno, para no culpar al Estado, porque el gobierno es que tiene que frenar eso, porque tiene mayoría en el Congreso. La irresponsabilidad de un gobierno cuando tiene un diputado preso por narcotráfico y le permite que haga todas esas acciones, porque no me digan ustedes a mí que esas acciones no son coordinadas ni son combinadas para llegar a un tribunal, porque todo el que es abogado sabe lo difícil que es en un momento de la vida interponer ciertas demandas y ciertas querellas en la República Dominicana que den al traste como este. Así es. Mira, Linares, entonces, ¿qué pudiera ocurrir con él, con Miguel Gutiérrez en lo adelante? ¿Permanecerán así? ¿Habrá una definición de su estado, de su conducta? Bueno, con relación a la condena, recuerde que él tiene que afrontar el juicio. Hay más de 6 personas detenidas.
Y ¿El si único nos vamos, dominicano es él en ese? No, son como 6 son como 4 o 5 dominicanos. Vinculado al mismo caso de él. El único funcionario. Sí, es él. hay 2 apellidos hermanos que son Núñez Mármol, si bien recuerdo, y hay un primo hermano de él. Y hay varios más que cayeron presos anteriormente. Porque ¿de qué se trata? Señor, eran toneladas de cocaína que este señor introducía a los Estados Unidos de Norteamérica. Toneladas. Y le fueron abriendo un caso y es para que nos demos cuenta de que el sistema político, mientras tenga ese voto preferencial, lamentablemente no va a surgir lo mejor, va a surgir lo peor. Y yo siempre he hablado en materia de derecho, pero siempre lo extrapolo a la parte política, de las fuentes de producción del derecho. ¿De dónde vienen esas fuentes? ¿De dónde nacen? De la sociedad. De la misma sociedad. Entonces, ¿por qué el Congreso de la República no se convierte el Congreso en una especie de segregación para que llegue lo mejor? Me explico. Hoy, ¿cuántos periodistas aquí no son inteligentes, serios, honestos, capaces, que se dedican diariamente a llevar un programa de televisión? Y así como llevan un programa de televisión, pueden llevar una ley, un proyecto de ley, pueden pensar muchísimas cosas, porque el periodista es para mí la figura más completa del organigrama político. Y hablo del organigrama político no partidario, sino el organigrama político de la sociedad. Dentro de la sociedad. Porque el periodista tiene que leer de todo. Lógicamente que aquí hay una serie de periodistas que no leen nada y una serie de comunicadores que no leen nada. Entonces, la mayoría. Pero quiero hablar del periodismo en materia del Congreso, porque hoy, ¿por qué nosotros no podemos tener un Congreso donde hayan 3, 4, 5 periodistas críticos? Exacto. Pero no, ¿tú sabes por qué? Porque un periodista no te va a coger 20, 30 millones de pesos que hay que gastar en una diputación ahora. ¿Y de para, dónde? Para hacerse diputado, porque te dice, pero ven acá, yo tengo 20 años trabajando el periodismo y no puedo. Pero eso mismo pasa con los médicos, eso mismo pasa con los abogados, eso mismo pasa con los maestros. Pero ¿y quién mejor que no sea un maestro para ocupar una curula en el Congreso? Pero nunca como ahora, Linares, se ha visto esos escándalos en el Congreso de la República, sobre todo con temas de narcotráfico, quizá rumores, quizá un chin aquí, pero ahora son varios en diferentes acusaciones. O sea, quizás esta ola que se dio, esa coyuntura en las elecciones pasadas, trajo consigo a toda esa gente, o ya estaban ahí, o el Congreso siempre ha sido así y ahora es que se está descubriendo. Mire, una de las cosas por la cual yo estoy convencido de que yo tengo la obligación de competir a la Secretaría General del PRD, es para devolverle a los partidos, o para promover que se le devuelva a los partidos esa fortaleza de poder elegir una boleta como tal. ¿Por qué? Así como se le ha quitado a la sociedad dominicana una serie de argumentos y elementos, y principalmente a la política, para deshabilitarlo, y que entre entonces una sociedad civil irresponsable que lo único que busca es beneficio propio, no a través del Estado, saltar los puestos públicos, así como nosotros tenemos una sociedad civil, quitándole o mermándole posibilidad a los partidos políticos. Hemos tenido una mutilación por parte del propio Congreso y por parte de nuestros propios políticos a los partidos. ¿A qué me refiero? Cuando el partido ya no tiene forma de elegir a un candidato a diputado mediante una convención abierta o cerrada o de delegado, y dice Gilbert Guzmán es nuestro candidato porque es la mejor opción. Pero volvemos a lo mismo, Gilbert Guzmán tiene que buscar 20 millones de pesos para ser diputado. Entonces, ¿el partido qué va a buscar? Y tiene que comprometérsela. El que tenga los Entonces, pero ya que candidato tiene que comprometerse con el que le dio los 20 millones. Sí, lógicamente. ¿De dónde lo sacaron? Lógicamente, pero es una llave abierta, es una manguera abierta, es una tubería abierta que se le va poniendo parche. ¿Por qué? Porque cuando ese diputado dice, bueno, porque yo gané con mi dinero, yo no tengo obligación con nadie. Entonces se va del partido. Y entonces, ¿dónde está la ley del transfugismo? ¿Dónde está la curul que te cedió el partido? Entonces, esas son de las cosas que promueven a una figura joven o a los jóvenes de este país a pensar o a repensar en la política.
porque a los partidos se le ha quitado autoridad. Lógicamente, los partidos, los dirigentes viejos, y hablo de viejos no necesariamente de edad, sino de mentalidad, se ganaron esto. ¿Por qué? Porque tú veías que la cúpula del partido te decía en materia, por ejemplo, de regidores. Fulana va porque fulana es de tal, del líder tal. Fulano va porque fulano es del líder tal. Perencejo va porque fulano es. O sea, y así le van quitando las candidaturas al más popular y llevando al más impopular. De manera que yo creo que nosotros debemos abocarnos a un proceso de reformas a la ley electoral para promover que surja lo mejor en los partidos políticos. Linares, 2 preguntas. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy en este programa. No te vamos, va a ser 2. ¿Cuál es la relación? La primera es, me voy a tomar a mí mismo de ejemplo. ¿Cómo hacer para devolverle la confianza, la credibilidad y la buena imagen a un partido que era la principal estructura política de la República Dominicana hace unos años, pero que hoy en día ha sido relegada a una 4ª posición? Y cuidado, a una persona, por ejemplo, como yo, que fui criado, instruido en ese partido y hoy en día no cree en ese partido. ¿Cómo recuperamos la confianza de esa gente que andan por ahí, que prefieren mejor a veces, porque el perredista de corazón prefiere mejor no votar para no ir a votar por otro? Mira, segundo, ahí mismo, desde su posición como secretario general, ¿qué usted haría? ¿Cuáles son las cosas que usted entiende que hay que hacer en el partido para un nuevo PRD? Mira, yo me voy a permitir fijarme en una figura histórica de la política dominicana que se llama José Francisco Peña Gómez. El máximo líder. Hoy, 24 de abril del año 2023, un aniversario más de esa gesta histórica, yo te puedo poner el ejemplo de que no todo está perdido. En la República Dominicana duró 31 años para salir de una dictadura. Y cuando tuvimos un gobierno democrático, el del profesor Juan Bosch, solo lo tuvimos por 7 meses. A 2 años, luego del derrocamiento de Bosch, 24 de abril del año 1965, con el trabajo político, tratando de reivindicar las ideas progresistas que Bosch había mostrado en la Constitución, con un vocero calificado que le hablaba al pueblo dominicano las cosas que quería escuchar en ese momento. A 2 años, nosotros los PRDistas, pudimos llamar a una rebelión buscando la reivindicación de la Constitución de la República en el año 1965 y el restablecimiento de la constitucionalidad. Luego, por factores externos, gana el doctor Joaquín Balaguer, y ocurrió un hecho que no le permitió al PRD ganar en el 74, primero la división del 73, donde nace el PLD y el sabotaje al Acuerdo de Santiago, podríamos decir así. Pero si tú te fijas, desde el 63-64 hay una figura trabajando la política. Aún, que diría yo, en momentos más difíciles que ahora, como se encuentra el PRD. Porque el PRD lo único que tiene que conectar una serie de ideas que yo te la voy a plasmar en un momento. Pero ¿qué pasa? En el 78 llegamos al poder, pero en el 86 salimos de forma estrepitosa, de forma que podríamos decir no existiría PRD jamás. Bosch no gana en el 90 porque no acude al apoyo del PRD, no acepta el apoyo del PRD. Y sigue la figura histórica, José Francisco Peña Gómez, trabajando la política. ¿Quién iba a decir que nosotros como PRDistas íbamos a recuperar o íbamos a reconciliarnos con el PRI, con el partido de Magluta? Y ya en el año 94, el doctor Peña Gómez, con un gran trabajo político, pero poniéndose al frente de las demandas sociales, ya era el candidato a vencer por el Partido Reformista, y no fue posible la victoria del Partido Revolucionario Dominicano. Todo el mundo sabe por qué fue un fraude. Entonces, las divisiones que ha tenido nuestro partido han sido naturales, pero siempre ha habido una luz al final del túnel, que es el trabajo político. ¿Qué yo pienso hacer como secretario general en caso de que nosotros logremos ganar
y vamos por el carril de adentro. Para devolver la confianza. Que para dice devolver la confianza. Recuperar esa confianza a la gente. Mira, es fácil. Convénzame. Es fácil. Los temas. No falta poco, Mira, los temas. Hágase de cuenta que yo represento al PRDista. Le falta poco. Mira, los temas naturales están aquí a la orden del día. No es posible que un secretario general, por ejemplo, que tiene una función estatutaria, que tiene una función legal, por eso no hablo de la presidencia del partido. La presidencia es una cosa y el secretario general es el que lleva el trabajo cotidiano y la voz cantante del partido. Sí, claro. Entonces no es posible que una secretaría general o un secretario general esté ausente, por ejemplo, de lo que está pasando un día como hoy en Santiago. Tú tienes al PLD, que tú puedes decir de forma hipócrita o de forma como tú quieras, dice yo apoyo este paro. Bueno, pero ¿qué es lo que está pidiendo la gente? Que se rebajen los precios de la canasta básica familiar. Entonces yo quiero ver un PRD hablando de qué va a pasar con los productores de arroz, de qué va a pasar con los productores de pollo, qué está pasando con los productores avícolas, qué está pasando, por ejemplo, con la realidad de la peste porcina. ¿Cuánto cuesta hoy un kilo de cerdo en granja y cuánto le cuesta artificial a la madre, a la madre soltera o a la madre de familia, cuánto le cuesta una libra de cerdo, por ejemplo, en un supermercado? ¿Cómo están nuestras madres, nuestra familia en el supermercado? Hablo de la canasta básica familiar. Pero el PRD también tiene que expresarse con los trabajos que está pasando la clase media para conseguir una vivienda. ¿Qué tan difícil es para un pueblo dominicano? ¿Qué tan difícil es para un dominicano conseguir una vivienda? No estamos diciendo que el PRD le va a conseguir vivienda, pero tiene que opinar. ¿Sobre qué? Sobre los costos reales. Vamos a ver si aquí el monopolio de la varilla, el monopolio del cemento, el monopolio de los agregados. Vamos a ver como partido a exigir que esos precios bajen y que la población dominicana tenga acceso a ella y pueda tener una serie de cosas de las cuales no se está beneficiando como país. Linares, hay una serie de elementos que crean esa desconfianza, como dice Pablo Luis, y que se ha perdido prácticamente por parte de los que siguen la política o no, a través del accionar de los políticos. Y uno de ellos es que muchas veces se nota como la doble moral que se refleja, que pregonan los partidos políticos. Y me hace tocar ese tema, el hecho de lo que tú señalaste hace unos minutos, sobre que se pone al más impopular por encima del más popular porque aquel tiene dinero. Deja entrever entonces que los partidos están conscientes muchas veces de quién es aquel que no ha hecho muchas veces ni siquiera vida política, sí, pero se le da la candidatura a esa persona porque tiene dinero. ¿Se investiga? Mire, los partidos políticos tienen muy poca estructura de investigación. Porque ¿a qué se limita el partido? Usted quiere ser candidato, tráigame un documento de no antecedentes judiciales y si usted no tiene problemas con la justicia, señores, pero yo he sido un crítico, permanentemente de lo que es la política, del daño que le hace a la política dominicana, que le ha hecho la política dominicana, de gente vinculada al narcotráfico, por ejemplo. El político es el hacedor de leyes, el que dirige el Estado. Y cuando un político está ligado, por ejemplo, al narcotráfico, que adquiere poder, entonces dime tú, cuando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que obedecen fielmente a un presidente de la República, y aquí todos aspiran a presidente de la República de un partido político. Es decir, aquí no hay una inteligencia para investigar a ninguna persona que llegue con dinero, porque los partidos no tienen una estructura para hacer ese tipo de investigación. ¿Cuáles son las estructuras que deberían tener? Bueno, el acceso fundamentalmente a los criterios de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Aquí hay gente que ha sido diputado, que son diputados, que son regidores, que son senadores, y son cuestionables, pero tú no le puedes decir nada porque no tienen, cuestionable una sentencia. Linares, te estoy viendo como dando mucha vuelta, di la verdad. Aquí hay senadores, diputados que tienen expedientes de droga. Ahora mismo en este Congreso, en el Congreso allí, dije senadores y diputados que tienen expedientes de droga. Tú lo sabes, entra Google. No, tú lo sabes, no. Entra Google. No, tú lo sabes, no. Entra Google que están ahí. No me con te estoy viendo como dando mucha vuelta con los partidos. Los partidos saben. Lo que pasa es que es mejor hacerse el chivo loco y así queda mejor la cosa, hacerse el chivo loco. Sigue, Linares. Bueno, hay una serie de controles que ya los partidos tienen que hacer. Yo diría que ni la Junta Central Electoral los tiene.
porque una persona que fue sometida por X o Y razón y va y se presenta a un partido para buscar impunidad, no inmunidad, sino impunidad. Las dos cosas, yo diría. Yo te voy a poner un ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Qué ha pasado con los diputados investigados por narcotráfico en la Suprema Corte de Justicia? La mayoría perteneciente al PRM. No ha pasado nada y tenemos 3 años. Menciona que hay uno de PRD. No, pero. Pinlín es de PRD. Pero Sí. yo hablé de los diputados. Él dijo diputado en sentido general. Y en ese caso, yo me conozco claramente lo que fue el caso Falcón, lo que es el caso Falcón. Que no es caso Falcón, es caso Cábara, Playa o Mármara. Perdón, caso Cábara, Mármara o Playita. Así se denominó el caso cuando se estaba investigando por allá por el 2015. Y Jenny Berenice Reynoso le puso caso Falcón porque ella es muy admiradora de Giovanni Falcón, un juez que mató la mafia italoamericana en Italia. Y yo le dije que no le podía poner Falcón ni por Giovanni, porque la muerte de Giovanni Falcone era un fracaso para el propio Estado italiano, porque Totorrina, que es quien lo mata, Totorrina murió traficando con todo tipo de estupefacientes. Y no le puede llamar caso Falcón por Willy Falcón y Salma Gluta, porque nunca esos narcotraficantes tuvieron estructura en el Congreso de los Estados Unidos, ni tuvieron estructura en la política partidaria de Miami. Es decir, que no le puede llamar así a un caso para politizarlo. Pero ese caso parió 4 diputados envueltos en narcotráfico y no tenemos aquí una respuesta por parte de la Suprema. Ah, perdón. La presencia, no, Esto como medio lento. la presencia hoy. Está asustado. Se asustó de ahorita. De que hablaron de drogas. De una vez se asustó. De que hablan de droga yo me recojo. De una vez se me haya pegado un foul. ay, ¿Qué buscaba Quirino en la Procuraduría? Mira, son varias cosas. Recuérdate que Quirino tiene un proceso todavía en discusión con la Procuraduría para que le entreguen unos bienes. Y esos bienes se lo está reclamando a través de sus abogados. Hay otro caso también, que es el caso de su sobrino, Quirinito. Pero me resulta muy extraño de que aquí se esté preguntando por Quirinito, por ejemplo, cuando es la propia Procuraduría General de la República que decide no trabajar el tema. No sé si lo han trabajado ahora. Pero no tengo detalles, porque yo fui una de las personas que más defendió en ese momento a Leonel Fernández con el tema Quirinito, con el tema Quirino, de forma técnica, porque volvemos a la pregunta que ustedes me hicieron anteriormente. Ningún narco va a un partido y le dice: presidente, ¿cómo está usted? Mire, yo soy narcotraficante, yo quiero ser diputado. Exactamente, traje 20 millones de ni va con una funda al candidato. Se cuelan de empresarios. Siempre a través de alguien. Y el político, Sí. aquí hay pocos políticos que a sabienda de que esa persona es narcotraficante, de que esa persona está vinculada, de que esa persona tiene expediente abierto, usted se encuentra con ellos comiendo en un restaurante. Mi paso, por ejemplo, por la DNCD como político, o sea, como yo fui asesor de comunicaciones y vocero interino de la DNCD, y puedo decir que salí por la puerta grande. Lo digo como político porque fui a hacer un trabajo de lo que yo sé hacer, de comunicación, no más de ahí. Pero eso me permitió a mí tener un freno, por ejemplo, de que tú vas a un restaurante y tú sabes que en esa mesa permanentemente ves ese narco. Yo no me acerco por ahí, claro. porque, o sea, pero eso primero me lo enseñó una conducta que yo tengo de familia, pero también en un organismo que yo trabajé, que se trabajaba inteligencia comunicacional, inteligencia delictiva, me dice a mí: tú no puedes estar ligado a esa persona. Linares, escúchame, Ronnie. Linares, ¿tú no temes tener o que te hagan algún atentado porque tú le bajas duro a Guido en las redes sociales? ¿Cuál es el lío que tú tienes? Mira, tú y Guido tienen. Yo no tengo. ¿Cuándo empezó esa enemistad? No, pero dime cuál es el problema, porque es que es largo. Sí, no queda media hora del programa. Es largo. Que sintetice. Mira, para que la gente que no tiene redes y le está escuchando pueda entender. Mira, déjame decirte una cosa. Mamás, Guido es peligroso, Linares. Aquí no hay 2 dominicanos que hayan hecho. ¿Lo condenaron a Linares? Déjame decirte, aquí no hay 2 dominicanos que hayan hecho lo que yo hice por Guido en el 2004-2005. ¿Qué hiciste por Guido? Por ejemplo,
Mira, nosotros, bueno, en el 2004, cuando salimos del poder, recuérdate que Guido en el 2002. Linares, tú andas armado. Pero déjelo ahí porque. Recuérdate que en el 2002. Mira, en el 2002. En el 2002, Guido era la figura presidencial a vencer en el 2004. A principio del 2002. La figura sí, a vencer. Tenía una aura, una cosa. Presidencial. Discúlpame. Cuando empezaron a matar asesores ahí en la discoteca esa famosa. Bueno, pero ven acá. Déjame explicar porque yo vengo de un hogar PRDista. Sí. O sea, yo conozco. PRDista no creo, nomás que yo no. No, pero mira, la primera vez que yo vi a Guido lo vi en mi casa. En mi comedor, en el comedor. Comiendo allá. Comiendo con mi papá. La primera vez, 97. Mal agradecido. Guido tenía un Camry, un Toyota Camry. Y ya mi papá tenía una jipeta. Mi papá era un dirigente importante del PRD. ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Linares. Miguel Andaba Linares. con Peña Fue Gómez, regidor. luego con Fue Atuey. regidor, ¿verdad? Entonces. ¿Fue regidor tu papá? Sí. Parte de lo que nosotros. Por ejemplo, papi me llevaba a los 14 diarios donde Atuey. Ya tú sabes esa escuelita donde Atuey, tú sentado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo, la primera vez que lo veo ahí, nosotros andábamos con él. Ahora Guido sale todos los días a buscarse un enemigo nuevo. Todos los días a buscarse un enemigo nuevo. Por eso te digo que no Mira, creo. óyeme, Hipólito Mejía lo hace consultor jurídico, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, tipo brillante, 30 y pico de años, tipo con un perfil increíble. O sea, su papá una figura importantísima de la izquierda, o sea, Movimiento Popular Dominicana, Maximiliano el Moreno. O sea, espérate. Se le subió el cargo a la cabeza en un momento. Estamos hablando del papá, pero ahora, altanero, yo ahora, su mamá le completaba lo que era el palé de esa historia que solamente la llenaba Guido, presidente de la República. Solamente la llenaba. O sea, fíjate que los americanos estaban en deuda prácticamente con él, porque él, que en una audiencia contra mí, dijo que a su papá lo mató la CIA. Él estudió en Estados Unidos. Se formó en Estados Unidos. Él hizo licenciatura aquí o doctorado en UNIBE y después se formó en Estados Unidos. Entonces, eso te quiere decir que el imperio te dejó entrar. ¿Pero dónde se cayó todo eso entonces? Entonces, ¿qué pasa? El imperio te deja entrar. Ya en diciembre del año 2002, la embajada americana le había quitado el visado y le puso nombre y apellido. Vínculos con el narcotráfico. Pero venga acá. Oye, en el cuando empezaron a matar asesores en la discoteca aquella, Trío muy Café, famoso, Trío Café, los asesores del presidente Mejía. Sí, entonces, ¿Guido vinculado a droga? No, pero eso lo dice la embajada americana. Eso lo dijo el Departamento de Estado. Yo tengo la documentación. Entonces, ¿qué pasa? Ya a partir de ahí, el PLD, ese PLD de Leonel Fernández, cogió, ustedes no se recuerdan lo que hizo con Guido, lo que hizo con Pepe Goico, lo que hizo con Hernán Salazar, lo que hizo con Víctor Céspedes en ese momento. Le destruyeron el gobierno a Hipólito Mejía. Le destruyeron el gobierno. Y en el año 2005 nosotros salimos a correr a la Secretaría General. Ahí nos damos cuenta que había un problema ya entre Hipólito y él. Porque él estaba consciente de que Hipólito, seguro de que Hipólito lo iba a apoyar. Hipólito le dijo, yo no te voy a apoyar. Yo no tengo candidato a la Secretaría General. Entonces, bueno, pero seguimos y echamos la batalla. Para el 2009, ya él entonces no está con Hipólito, está con Miguel. Cambió de banda. Y con el mismo tema que Miguel lo iba a apoyar. Señores, Guido tenía el 80% para ser secretario general. Y lo desmontaron en una semana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la enemistad con No. Entonces, ¿qué pasa? Él permanentemente ha dicho que... yo lo voy a decir. Hasta el año 2009, nosotros éramos amigos. Hasta el año 2009. Ahora, en el 2009, Hipólito nos llamó a un grupo. Miguel Vargas nos llamó a un grupo. Que el problema es que mi papá, por ejemplo, en el 97, cuando Miguel sale a aspirar a síndico de la capital por primera vez, mi papá es que está ahí. Entonces, me llama Miguel Vargas y no se ha ido del lado de Miguel. Hipólito. ¿Tu papá no se ha ido del lado de Miguel? ¿Todavía está ahí? No, por ejemplo, por separado. Y nos dice, mire, nosotros estamos apoyando a Orlando Jorge Mera por esto, por aquello y por el otro. Bien, salimos. No me perdonó a mí, ni a Lore, ni al grupo que nosotros no fuéramos. Y comenzó con una persecución. Hasta que un día yo lo llamé y le dije,
¿Cómo que lo vamos a hacer? Sí, y un tigre, Linares. O sea, y un tigre. pero está bien, pero no me, óyeme, mira, te voy a hacer una anécdota. En el 2005, yo llegué a andar, él ahí y yo en el guía, o él en el guía y yo ahí. Wow. Hermanitos. Pero tú sabes qué, cuando nadie quería andar con él. Un sábado, dice Gary Mazara, me llama, él nos dejó en la 27 de febrero con Núñez de Cáceres y no vamos. Le caían a tiro a Guido. ¿Cómo? Digo yo, coño, qué vaina. Me dice, Gary, ¿dónde tú estás? Digo, bueno, llegando a mi casa. Y nos devolvimos todo. Mira, Niño Paniagua cogió para el mesón de Bari. Gary cogió para otro lado. Yo cogí para la casa. Todo el mundo cogió para la casa. Después de ese anuncio falso, él estaba bebiendo romo en un sitio. No estaba. Entonces, después de ese anuncio falso, ya tú te imaginas que nadie quería andar con él, ¿cierto? Sí. Y entonces yo andaba con él diariamente. Nadie quería. Entonces tuviste confianza. No, confianza no. El líder, para que tú entiendas una cosa. Claro. O sea, mira, mi papá me decía a mí cuando muchacho, mi trabajo es cuidar a Peña Gómez. Yo no puedo dejar que me maten a Peña Gómez en la mano. Claro que no. Si a Peña Gómez lo van a matar, yo tengo que cuidarlo con mi vida. Yo lo voy a cuidar. Entonces, a ti no te pueden decir que tu papá es un cobarde, me decía mi papá. Y lo mismo con Atuey. Mi papá acostaba a Atuey, es decir, lo dejaba en su casa acostándose. Y cuando Atuey bajaba de su habitación, ahí estaba mi papá. Entonces, a mí me enseñaron a ser leal. Yo soy leal hasta la muerte. Guido es malagradecido. Entonces, la lealtad no tiene precio. Entonces, Guido es desleal y malagradecido. Por ejemplo, yo te voy a poner una anécdota. No, yo te voy a hacer un análisis. Yo soy abogado, formado, me estudié en la Pucamaima, hice maestría de Derecho Inmobiliario en la UAS. No, pero yo hice, pero escucha esta. Yo estudié maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y un amigo tuyo, Kelvin Ortiz Faña, el dueño del Pregonero, hicimos maestría juntos, hicimos 2 módulos, uno en Puerto Rico y uno en la Universidad del País. Kelvin Faña. O sea, y mira, y yo te puedo decir, con ese módulo que nosotros hicimos en España, que es una persona que viene de abajo. Que Kelvin y yo nos decíamos, oye, dos muchachos de República Dominicana, de Santo Domingo, en Francia. O sea, estudiando, buscando formas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo termino la universidad, cualquier abogado lo que quiere es ser consultor jurídico de algo, aunque sea del municipio tan amantado. Llegar a hacerlo, eso es lo importante. Bien, porque tú quieres prestigio, o sea, una vaina que te dé prestigio. Y este hombre lo coge Hipólito con 32 años y lo hace consultor jurídico. Oye, ponte que no se busque un peso. Sí. Que no se busque nada. El prestigio de usted llegar a la consultoría. Oye, esas son vainas que no tienen precio. Yo te lo digo como abogado, mi hermano. Mira, yo trabajé en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo trabajé en Cruz Tineo y Asociados. Yo trabajé en Staff Legal. Yo trabajé en Jotin Curi. Yo trabajé con el papá de Julio Curi. En paz descanse. No trabajamos derecho, pero él iba todos los días a la oficina. Y Julio era que dirigía la oficina. Después entonces trabajé en Baxa Business Solution, que era como consultor jurídico de ahí. Y después monté mi oficina en el 2012, que le pedí a Julio, digo, mira Julio, me voy porque tengo que montar mi oficina, porque necesito tiempo, necesito libertad. Hermano, y para cualquier abogado, tú le preguntas a cualquier abogado, ¿a ti te gustaría ser consultor jurídico del Ayuntamiento de Laguna Salada? Y te dice, bueno, depende. No, es simplemente para que tú me lleves algunos casos, pero ostente el cargo. Y a este hombre lo hacen consultor jurídico en el 2000. 22 años después, él le dice a Hipólito Mejía en un Twitter que él tiene juventud, para aguantar cualquier cosa y que a Hipólito no le queda juventud. Dios mío. Que debería ser Hipólito una figura de consulta, porque Hipólito no lo ha apoyado ni lo va a apoyar nunca, porque Hipólito sabe muy bien quién es él. Entonces, en el caso de Miguel Vargas, ¿por qué el odio contra Miguel? ¿Por qué el constante bombardeo contra Miguel? Bueno, porque Miguel también sabe de la conducta antisocial y antijurídica de él. Entonces,
Nosotros los PRDistas, y creo que están claros los PRMistas, nosotros no queremos más figuras controversiales. En un sentido, controversiales políticos, sí, pero no figuras que estén cuestionadas moralmente ni cuestionando su integridad política. Linares, ¿cómo están los números tuyos frente a Junior, que está buscando también la Secretaría General del PRD? No, mira, no, la presidencia que está buscando Junior. Exacto. Yo, gracias a Dios, estoy trabajando en un proyecto amplio, holístico, para que los PRDistas lleguen. Fíjense que no he hablado mal de ningún compañero del partido. Claro. O sea, nuestra propuesta debe ser propositiva, enérgica. Y yo soy de los políticos que entiendo claramente lo que es la dialéctica de la política, que es la confrontación, el diálogo y el pacto. Yo creo que sí, que podemos confrontar todas las ideas, que podemos confrontar al gobierno de manera dura, que el gobierno sepa que hay partidos opositores y que hay gente en los partidos a los cuales no se pueden arigonear. Creo que el diálogo es correcto también. Vamos a dialogar la idea y vamos a pactar. Ahora bien, yo pacto con el contrario lo que no puedo conseguir por mi propia cuenta. Si yo tengo ese celular, yo no puedo pactar contigo para que tú me des un celular, porque ya yo tengo uno. Es decir, el PRD, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy para crecer? El PRD hoy tiene que asumir el discurso del reclamo de la sociedad. El PRD hoy tiene canchas abiertas para crecer y decirle a todos los PRMistas que no se sienten bien en esa casa, que esta casa les recibe. Porque lo más grande para un PRMista es cuando dicen en una actividad, vamos a cantar el himno del partido. Y ese himno nadie se lo sabe. Oye, y ese himno no comienza como comienza el himno del Partido Revolucionario. Que viva. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Nos queda un minuto, ¿verdad? Linares. Sí. ¿Se van ustedes con la alianza Fuerza del Pueblo PRD? Mira, ¿te ha dicho eso? Por ejemplo, es que lo natural, no estoy diciendo que el PRD se vaya con alianzas. Lo natural es que si hay un grupo de partidos haciendo oposición, oye, tú estás aspirando a la presidencia, aspira. Tú también aspira a aquel. Y que todos nos pongamos de acuerdo para hacer una línea frontal opositora. Eso es lo que se llama un frente opositor. Sí. Y luego entonces, si tenemos que montar candidaturas, bueno, pues vamos a montarla en conjunto. Pero te voy a decir algo. El PRD hoy en la capital está llevando una excelente propuesta tanto a la alcaldía como a la senaduría. Yané Camilo y Héctor Guzmán. Pero ¿por qué sucede eso en el PRD? Bueno, por lo siguiente, porque desde el 20, desde el inicio del 20, nosotros nos fajamos a construir un partido en la capital para que Yané, por ejemplo, cuando vaya a la circunscripción 3, diga dónde está el presidente del partido, dónde está el secretario general, el secretario de organización, el secretario electoral, los compañeros, los enlaces, los aspirantes a regidores. Ella lo encuentra. Así mismo en la 1, así mismo en la 2. ¿Gana Luis en primera vuelta? ¿Quién? Luis, ¿gana en primera vuelta? No creo que gane en primera vuelta porque si tú te pones a pensar esa Gallup, que lo primero que tiene cuestionable es que ya el medio natural que le publicaba no la publica. Y que ella misma dice, yo consulté el 67% de la gente que votó por Luis Abinader. Ese 67%, ¿dónde fue que tú lo fuiste a buscar? En el PRM. Ahora, vamos a ver cómo se siente la población dominicana. Tú coges por un mercado y tú preguntas, ven acá, ¿tú crees que Luis gana en primera vuelta? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Pero por qué? Porque fue un presidente que llegó y lo único que le ha podido mostrar es una lucha contra la corrupción para rédito electoral. No necesariamente tiene que ser en el PRM, Linares. No necesariamente tiene que ser ir al PRM a buscarlo, porque hubo un 17% que no está inscrito en ningún partido que votó en esa masa silente, votó en esas elecciones. Y ahora mismo no está inscrito en ningún partido. Pero aparte de eso, tú tienes más de un 40% de una abstención. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser buscarlo en el PRM. Eso se significa que ese 57%... de la muestra de la muestra de la propia encuesta. Yo estoy hablando de esa misma muestra. Sí, pero es porque es un planteamiento que él dice. Pero mira, eso se llama contraposición del voto o recuerdo del voto. Y se supone que tiene que dar un porcentaje muy similar a las elecciones anteriores. A la del 2020. Sí, pero yo digo del lugar donde se realiza esa muestra, que él está hablando de eso. Eso es él lo está diciendo como parábola. Eso es ese 57%. Sí, pero el público lo puede malinterpretar. Pero mira una cosa, no, pero es que tiene validez. Por ejemplo, esa parte que tú me dices, ronda en un 57%.
Pero ese 40 que no se ha inscrito en los partidos, ¿por qué no se ha ido a inscribir al PRM pese a la campaña de masiva de inscripción que tiene el PRM? Porque ya no tienen confianza. Gracias, hermano. Éxito en tus aspiraciones a la Secretaría General. Gracias a ustedes, a este equipo brillante por permitirme estar aquí. Y Fiquito está contigo, Lina. Ay, 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 ay.